La hipertrofia es tal vez uno de los objetivos más buscados en el mundo del fitness. Así que hoy vamos a hablar sobre la hipertrofia y vamos a hablar sobre las claves para obtener la hipertrofia. Tendremos en cuenta lo que sabemos hasta ahora, el entrenamiento tradicional, y comentaremos también lo último que se sabe para poder generar hipertrofia. La hipertrofia es un tema muy extenso, y exponerlo y desarrollarlo aquí, solo una de sus partes, ocuparía ya varios vídeos. Así que he intentado resumir las claves de cómo conseguir el objetivo de hipertrofia para que os sea más fácil consultarlo. Pero antes de hablar de las claves, ¿qué es realmente la hipertrofia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hipertrofia? Empecemos desmenuzando el término. El término hipertrofia es un neologismo que apareció en el siglo XIX en Francia. Hipertrofia se compone a su vez de dos términos procedentes del griego. Hiper, que quiere decir en exceso, y trofía, que quiere decir nutrir. Por lo tanto, tendríamos algo así como nutrir en exceso. La RAE lo describe como el aumento excesivo de tamaño de un órgano. Pero lo que realmente tenemos en mente cuando hablamos de hipertrofia en el mundo del fitness es de aumentar el tamaño de los músculos. Así que sabiendo esto, vamos ya a las claves. Empecemos por la primera, la genética. El factor genético es muy importante, ya que determina el crecimiento de nuestros músculos, pues viene marcado dentro de nuestro código genético. Pero no solo eso, también tiene que ver con la administración y el metabolismo que nuestro cuerpo haga de los nutrientes que le proporcionemos. Así pues, la ganancia muscular no será igual para individuos que sean ectomorfos, que sean mesomorfos o endomorfos. Si no conoces estos términos, puedes descargar gratuitamente el ebook que escribí sobre las claves de cómo adelgazar. En él explico los diferentes biotipos y los hándicaps que tienen uno respecto al otro. Por ejemplo, a un ectomorfo, que es el biotipo delgado, le costará más hacer crecer sus músculos que a uno del biotipo mesomorfo, pues estos últimos tienen mayor facilidad para crecer sus músculos. Como digo, esto viene determinado por su marcador genético, pero también viene determinado por el metabolismo, ya que en los diferentes biotipos el metabolismo funciona de una forma diferente y administra los macronutrientes y la energía de forma distinta. Pero esto es solo una generalización sobre los biotipos y la genética de cada individuo. Puede suceder, sin embargo, que un individuo en su marcador genético tenga que puede desarrollar un músculo en concreto, por ejemplo el dorsal, más grande y que sea ectomorfo, y que lo pueda desarrollar en mayor tamaño que uno que sea mesomorfo. Por lo tanto, aquí hay una gran diferencia entre la pérdida de peso y la hipertrofia, ya que mientras la pérdida de peso, la grasa acumulada o la grasa corporal, solo se puede perder de forma global, en la hipertrofia se puede ganar masa muscular de forma localizada. Es decir, podemos trabajar un músculo aisladamente y conseguiríamos la hipertrofia, siempre que lo hagamos todo bien, evidentemente. Un ejemplo de esto sería la moda de un músculo en concreto grande, como puede ser los bíceps, o la moda más reciente de los cuádriceps, donde individuos que necesariamente no son mesomorfos pueden conseguir una hipertrofia bastante lograda simplemente atacando a un músculo, o porque simplemente su código genético así lo marca. Vayamos al segundo punto, el ejercicio. El ejercicio tal vez sea de todos los factores que vamos a abordar hoy, siendo todos importantes, ya que todos están interrelacionados entre sí, pero el ejercicio sea tal vez el más importante, ya que sin el ejercicio pues no podríamos hipertrofiar los músculos. La ausencia de ejercicio sería muy difícil que un músculo se hipertrofiara y solo contaría con el componente genético. Pero antes, un dato que seguramente te dejará un poco descolocado. Cualquier tipo de ejercicio muscular genera hipertrofia. Así es, cualquier tipo de ejercicio de fuerza generará hipertrofia. Incluso el HIIT genera hipertrofia, pero esto no quiere decir que podamos entrenar de cualquier manera, sino que el entrenamiento debe estar pautado y debe estar consensuado con el resto de factores. Para un entrenamiento de hipertrofia, la carga o la intensidad estará marcada entre el 70 y el 85% de nuestra RM o repetición máxima. Por lo tanto, tocará saber cuál es nuestra repetición máxima en el ejercicio o ejercicios en los que queramos generar hipertrofia, mejor dicho, los músculos que queramos generar hipertrofia con dichos ejercicios. Saber cuál es nuestra RM nos permitirá determinar la carga, cosa muy importante en los sucesivos entrenamientos. Por otra parte, tendríamos el volumen, que serían las series y repeticiones que deberíamos hacer. Probablemente la mayoría ya sabéis que hay que hacer entre unas 4 series aproximadamente de entre 6 y 12 repeticiones.
aunque estudios más recientes en los últimos años han elevado esta cifra hasta 15. De estos dos factores dentro del ejercicio, el volumen y la carga, el más importante, según los últimos estudios, sería el volumen. Os dejo en la caja de comentarios el título del estudio que podéis buscar en Google sobre la hipertrofia en un mesociclo. Este estudio arroja evidencias de que el volumen sería un factor más importante que la intensidad o la carga. Es decir, las series y repeticiones tienen más importancia que la carga en sí. Por lo tanto, si debemos aumentar una de estas dos variantes, sería más razonable, si lo que queremos es conseguir hipertrofia, aumentar las series y repeticiones. Este tema es controvertido y no todos lo aceptan y siguen dándole más valor y más importancia a la carga, pero si lo piensas tiene bastante sentido, pues seguramente te habrán comentado alguna vez de que para hipertrofiar hay que entrenar hasta el fallo. Y entrenar hasta el fallo no es otra cosa sino que aumentar el volumen, es decir, aumentar las repeticiones o incluso las series. También hacer super series o mal llamadas super series aumentaría este volumen. Otro factor diferenciador y que genera hipertrofia sería la cadencia, que es los segundos que transcurren en la fase concéntrica y la fase excéntrica. Normalmente se tiende a aumentar los segundos de la fase excéntrica para generar mayor hipertrofia. Y sin embargo, en la concéntrica se acortan o se hacen de manera casi explosiva. Pero esto es solo una parte del ejercicio. Luego estaría la planificación de dentro de un mes o de varios meses, la planificación de los ejercicios, la variación de estos, la planificación de los descansos, la planificación de las semanas de descarga, en fin, una serie de factores que también son muy importantes a la hora de generar hipertrofia y que si no se varían, pues no se conseguirá el objetivo que queremos. El siguiente factor sería la nutrición. Y probablemente te habrán comentado que para hipertrofiar necesitas comer como una bestia. Y esto puede ser cierto en algunos casos, los que tengas que comer mucho, pero como siempre, y aquí entenderéis porque están íntimamente relacionados, está muy relacionado en este caso la nutrición con la genética. Pues no tendrá que comer lo mismo un ectomorfo que un mesomorfo que un endomorfo si lo que quiere es conseguir la hipertrofia. Por lo tanto, el biotipo o más concretamente la genética marcará seguramente las kilocalorías que debamos consumir. Y si tenemos que contar calorías, pues debemos saber cuál es nuestro gasto calórico total. Sabiendo nuestro gasto calórico total, podremos determinar cuántas calorías nos hacen falta consumir para lograr el objetivo de hipertrofia. Debemos consumir entre 500 y 1000 kilocalorías más de las que nuestro cuerpo necesita para tener este superávit calórico. Esta energía es muy necesaria, pero no solo para entrenar, que también, sino porque nuestro cuerpo necesita grandes cantidades de energía y grandes cantidades de materia prima, en este caso proteínas, para poder progresar y desarrollar la masa muscular. Así pues, de proteínas necesitaríamos entre 2 y 5 o hasta 7 gramos de proteínas por kilo de peso del individuo. Pero también necesitaríamos grandes cantidades de hidratos de carbono y de grasa, pues necesitamos, como he dicho, mucha energía para que el cuerpo pueda invertirla en generar esta masa muscular. Así que, como ves, la distribución de los macronutrientes es muy importante y hay que tenerla muy en cuenta para el objetivo de hipertrofia. El descanso sería el siguiente factor, es el entrenamiento que no se ve. Así es, mientras descansamos, nuestro cuerpo está generando masa muscular, está reparando las fibras que hemos utilizado durante el entrenamiento y está desarrollando la masa muscular para que ésta se haga más grande. Esto sería la fase anabólica. El descanso, como el entrenamiento, debe estar bien planificado, tanto en las series y las repeticiones como en el día a día, en el que debemos dormir entre 7 y 8 horas, evitar la fatiga, evitar el estrés. Por último, pero no menos importante, tendríamos la personalización, pues nuestro punto de partida es muy importante. No generará la misma hipertrofia una persona que ya está acostumbrada a entrenar con ejercicios de fuerza que una persona que jamás lo ha hecho. Es por eso que debemos adaptar todos estos factores de los que he hablado, en la medida de lo posible, a nuestra vida diaria. Y lo más importante no es hacerlo todo perfecto. Lo más importante es comenzar a hacerlos, pero todos al unísono. Porque, como vengo diciendo, todos estos factores están muy relacionados entre sí y solo cumpliendo uno de ellos no conseguiremos el objetivo marcado. Para concluir, debo decir que la hipertrofia no es un objetivo en sí mismo, excepto para aquellas personas que por estética o porque simplemente quieran puedan hacerlo. También, excepto en algunos casos en los que los médicos recomienden hacer un trabajo de hipertrofia previo a una cirugía.
Tenemos que tener claro que la hipertrofia no tiene una relación directa con la fuerza, lo cual quiere decir que un músculo más grande no es necesariamente un músculo más fuerte. Y eso es todo. Espero que te haya gustado el vídeo, así que deja un buen me gusta, dale a la campanita y suscríbete, ya que me ayuda muchísimo a seguir publicando contenido. Espero que os haya gustado y recuerda, muévete mejor para moverte más.